Bueno, bienvenidos. Estamos aquí en nuestro primer co-podcast, que es un podcast educativo que trata de llevar información a estudiantes sobre educación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema educativo del 2022, sobre educación básica. Y para eso me encuentro aquí con el profesor José Carlos Buenaventura, que es docente en la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Pedagogía. José, ¿cómo estás? Muy bien. También lo que te decía es que hago un seminario que se llama Seminario de Perspectivas Críticas en Educación, y en este momento vamos a llevar a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras un encuentro de estudiantes de toda la facultad con la pregunta de qué educación necesita México desde las humanidades. Ok, y a este seminario están invitados todos los estudiantes de la facultad. Sí, todos. De hecho, más o menos tiene ya más de 10 años. Empezamos a hacer ese seminario en el 2007 y han participado estudiantes de toda la facultad, y además no solo pedagogos, sino también investigadores como Pablo González Casanova, Hugo Semmelman, Francesca Gargallo, Henry Giros, Michael Apple, etcétera. Muchos personajes o actores que analizan la educación en México y en otras partes del mundo. Perfecto, ok, pues muchas gracias. Entonces aquí voy a estar poniendo la imagen de toda la información para todos los que quieran unirse. Comenzando con el tema, que es el nuevo plan educativo. ¿Qué nos puedes decir sobre este plan? Sí, mira, tendríamos que estar viendo varias cuestiones como algo básico para nosotros que estudiamos educación. Siempre es preguntarnos qué es la educación, y la educación puede ser comprendida de diferentes formas, como una acción, como un proceso o como un proyecto, y es importante pensar que la educación, de acuerdo a un filósofo que se llama Octavio Fulat, es el proceso de humanización, es ese proceso de antropogénesis. Entonces la educación inicia desde que nacemos y termina en el momento que morimos. Hay diferentes conceptualizaciones o visiones de que se piensa que la educación es aquello que se da dentro de las instituciones educativas, y lo otro también es educación, pero parecería que se ve no tan importante. Sin embargo, podemos hablar más bien que hay diferentes formas, modos o maneras de educarnos. Antes de entrar a las instituciones educativas, lo que nos permite volvernos humanos es aquella educación que nos da nuestro grupo social, nuestra familia, nuestro pueblo, donde implica aprendamos un lenguaje, cultura, valores, etcétera, cosas que la misma institución formal o del sistema educativo no podría hacer, porque es otro tipo de relación educativo-pedagógica que se lleva a cabo en el sistema, en la sociedad mexicana, en las sociedades. Por otro lado, podemos estar hablando de la educación que se da dentro de las instituciones o que imparte el sistema educativo nacional. Este tipo de educación es la que tendríamos que estar también reflexionando, que es diferente a la educación que dan los padres o la familia. ¿Por qué? Porque por una parte, los procesos de enseñanza, aprendizaje que se dan en la familia son procesos culturales para integrarte a una sociedad o para volverte parte de un pueblo, de una misma cosmovisión, mientras que en la educación formal, para educación básica o primaria, tendríamos que ver que hay diferencias de qué es lo que se enseña en la educación preescolar, inicial, preescolar, secundaria, bachillerato, licenciatura o posgrado. ¿Y cuál sería la principal diferencia entre la educación cultural que hay en casa y la institucional? Si pensamos en la educación básica, podríamos estar pensando que el trabajo intelectual que tienen que hacer los docentes es transmitir determinado tipo de conocimientos que se construyen en ciertos campos, como las ciencias, las humanidades, las artes u otras, porque ese tipo de conocimiento no son los conocimientos o saberes que transmiten los padres. Los padres van a transmitir sus referentes
culturales y sociales. Pero si comparamos lo que transmiten los padres o las madres, es muy diferente, porque muchos puede ser como lo que pasa en México, algunos no han terminado ni la educación secundaria o el bachillerato. Además, no están capacitados para enseñar a leer y escribir a sus hijos e hijas y desarrollar el pensamiento matemático, que fue lo que se dieron cuenta más con este periodo de pandemia en el 2020, 2021 y 2022, que a pesar de que se le dice que a los padres de familia se tienen que responsabilizar de la educación de sus hijos, pues ellos no están formados o capacitados para alfabetizar a las personas. Y ese es un problema fundamental, porque la educación básica inicia con estos que parecen como ideas viejas, que ya no son importantes, porque ahora hablamos de conceptos más abstractos y más rebombantes como herencias culturales, intelectuales, y que tenemos que enseñar sistemas complejos, o que tenemos que enseñar la gran herencia de la ciencia. Sí, pero si no se enseña a leer y escribir y el desarrollo del pensamiento matemático y lógico, no se puede tener acceso a los otros conocimientos, y esos conocimientos son los que da el sistema educativo nacional, tanto en las instituciones públicas como privadas. Entonces aquí son fundamentales la educación que se da en la escuela, como también es fundamental la educación que se da en la casa, pero son diferentes, y la diferencia es una diferencia epistemológica, pero también es una diferencia ética. ¿Por qué? ¿Por qué digo diferencia ética? Porque la ética que se va a manejar en la escuela es una ética laica. No va a ser más importante una cultura que otra, o una religión que otra, sino va a haber un respeto, y en el cual también se puede conocer creencias, religiones y culturas dentro del marco institucional, dentro del sistema educativo, pero no es la única que se va a enseñar, a diferencia de la familia, donde sí se va a enseñar una cultura, una visión del mundo, una religión o una posición de cómo ves las cosas. Sin embargo, la escuela o el sistema educativo es una cuestión muy interesante, que es la unidad, que se puede pensar en la unidad de lo diverso. Y entonces, ¿qué opinas de los padres que educan en casa? O sea, que hacen homeschooling. Ahí se están mezclando las dos cosas. A mí me parecería que esta corriente, que tanto viene de Sudamérica como de Norteamérica, pone en grave, pues es cuestionadora. Existe la posibilidad de que lo puedan llevar a cabo. Sin embargo, aquí hay algunas cosas muy importantes. Esta educación de la que tú mencionas lo pueden llevar a cabo ciertas clases medias y altas que tienen cierto tipo de conocimientos o capital cultural o simbólico importante. Sin embargo, clases bajas o clases pobres o medias no pueden dedicar tanto tiempo a educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque el trabajo en México rebasa lo que por ley se debería de hacer, que son 8 horas laborales. Y no tendrían las herramientas. Aunque este proceso, si nos vamos a Durkheim, la forma en que se socializa el otro ya es parte de la educación. Y ahí tendríamos que pensarlo no en términos buenos o malos. Decir, es que es una mala educación o somos mal educados. Es que no hay ni buena ni mala educación. Lo que hay es un ser educado, que va a repercutir en que esos conocimientos, saberes, creencias, prejuicios o visiones del mundo son las aceptadas para que tengas un mejor trabajo o una mejor condición de vida. Entonces aquí, más que criticar si es tan buena o tan mala, es muy complicado llevar a cabo esa educación en casa para la mayoría de las personas, que por lo menos hay en aproximadamente un 60 o 70% de la población que no tiene un buen trabajo, se la vio en situación de precariedad, o podríamos estar diciendo que aproximadamente, de acuerdo a datos del Coneval, como unos 50 millones de personas viven en pobreza. Entonces, esos 50 millones de pobreza, ¿a qué horas van a estar con sus hijos? Entonces depende del contexto. Depende del contexto, pero además hay una cosa muy importante. Sí necesitamos que las personas desarrollemos cierto tipo de conocimientos y saberes y creencias que sean
laicas y estén basadas también en la ciencia, en la tecnología, en las artes, lo cual muchas veces no lo hacen ciertas familias. ¿Por qué? Si pensamos en esta educación dada en las escuelas, pensando en Estados Unidos, aún en la escuela, en ciertos estados, está prohibido enseñar la teoría de la evolución. Entonces, ¿qué contenido se le va a enseñar a la persona? Van a ser teorías donde se explique que un ser sagrado creó el mundo. Que no se está peleado con eso. En la cotidianidad de México todos tenemos cierto tipo de visiones religiosas, sagradas y profanas, pero el problema es que se consideraría como la única visión de las cosas. Y es un problema. No se enseñan las dos caras. No se enseñan las dos caras, como dices, de la moneda, pero además te convierte en un ser que te puedes considerar o puedes disminuir la empatía hacia el otro. Y esa empatía hacia el otro, como diría Rita Segato u otros, provoca muchos problemas porque nosotros vivimos ante un mundo donde hay una diversidad cultural muy grande, una diversidad de religiones, de prácticas, de emociones muy diferentes, y que si uno nada más le enseñaron una visión, entonces te vuelves un poco cerrado ante otros puntos de vista, ante otros mundos, pero también en esto produciría una convivencia altamente conflictiva y además no entrarías a la cuestión de estar reflexionando en términos éticos, de considerar al otro como ser humano. Entonces hay unas cuestiones como muy fuertes cuando solamente le enseñas una visión del mundo al otro. Claro, todos tenemos una visión étnica o una visión de que somos el centro del universo, pero cuando vemos que hay otros múltiples centros, te puede permitir la convivencia. Entonces es muy importante que conozcan no solo una perspectiva, no solo una verdad, sino varias perspectivas, varias realidades, varias posibilidades. Sí, que eso es lo que debería o debe de enseñarse en la educación básica. Y regresando y yendo un poco al plan de estudios de la educación básica 2022. Sí. Sobre eso, hablabas de la pandemia hace rato. Sí. De que justamente con la pandemia se vieron muchas carencias, a lo mejor se empezó a valorar más a los profesores, por lo que decías de que los papás se dieron cuenta de que no pueden ellos dar la misma educación o la misma calidad de educación. Entonces, este plan, que es del 2022, me imagino que surge a raíz de la pandemia y a raíz de todas estas, revelaciones. ¿Sí? ¿O no? ¿O no surge de eso? ¿O de dónde? Pues se puede decir que sí tomaron en cuenta, de hecho aparece un apartado en relación a la situación del COVID-19, pero también era como un pendiente del gobierno de López Obrador, porque hay un cambio constitucional para el 2019 donde se habla de la nueva escuela mexicana, pero esa nueva escuela mexicana no tenía todavía unos contenidos muy precisos que se dijera que es la propuesta educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces era un pendiente que surge y se discute el año pasado, en el 2020, y también en el 2019 se empieza a ver esto del nuevo marco curricular o el plan de estudios de la educación básica, cuál es el proyecto educativo del gobierno de López Obrador. Pero entonces, antes de decir algunos puntos en relación a esto, quisiera entonces hablar también de la pandemia. ¿Qué fue lo que yo observé o percibí o trabajé con los maestros de educación básica, media superior y superior? Nosotros como docentes para el 2019, que ya se venía a venir la pandemia, había cierto tipo de situaciones que pasaban en México. Tenemos que recordar un poco la situación que ya ocurrió.
El sistema educativo nacional se encontraba antes del 2020, antes de que aquí llegue la pandemia, en una crisis educativa muy fuerte. Esta crisis educativa podríamos estarla mencionando de acuerdo a algunas notas que salían en el 2018-2019 de la ONU, de que había una crisis de aprendizajes muy fuertes en el país. Esta crisis de aprendizajes en el país era relacionado porque las personas en general o los estudiantes de educación primaria, secundaria y bachillerato no estaban desarrollando en su lenguaje técnico, tecnócrata, que utiliza la ONU y otros organismos internacionales o nacionales, no se habían desarrollado las competencias de saber leer y escribir. Yo no estoy de acuerdo con el lenguaje de competencias, empezando por ahí. Sin embargo, eso era lo que expresaban ciertos organismos. ¿En qué sentido, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo? Porque una competencia es el conocimiento de saber hacer. ¿Desde cuándo surge eso de que las competencias? Más o menos el discurso de las competencias va a empezarse a desarrollar para los años 90 y empieza con un discurso neoliberal a nivel nacional e internacional, donde se trata de rebasar el lenguaje que ya venía en México en el discurso educativo y político del proyecto por revolucionario y público, que desde 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública, que recordemos que el año pasado cumplió un año la Secretaría de Educación Pública, y que el que la funda o es encargado de construir la Secretaría de Educación Pública fue José Vasconcelos. Y José Vasconcelos, por ejemplo, ya traía un discurso. De hecho, ustedes pueden leer el discurso que él da cuando llega a ser secretario rector de la universidad, donde dice que el mayor reto de las ciencias o de la universidad y del pueblo, del gobierno, son los problemas sociales, pero que a la universidad y a la educación le corresponde resolver el problema de la ignorancia. ¿Y cómo lo relaciona el problema de la ignorancia en relación al grado de analfabetas que había en ese momento? De acuerdo a los censos que había en ese momento histórico, que no era el INEGI, pero si se meten a la página del INEGI, que aparece ese censo de 1921, creo, aparece que solo el 35% de la población es alfabeta. Toda la demás población, el 65%, es analfabeta. ¿Qué implica esto? Que no sabe leer y escribir. Entonces, el proyecto educativo desde 1921 hasta los 80, hasta 1982, lo que buscó fue fortalecer el sistema público de educación básica, donde se buscaba mejorar y que se alfabetizara la mayor parte de la población. Si nosotros vemos las estadísticas de alfabetización de esos años, van aumentando. Luego en los 40 ya alcanzan el 36% de alfabetización. Ya para los 50 ya se alcanza entre 40 y 50% de la alfabetización. En los 60 ya estamos como a un 70% de la alfabetización. En los 80 ya hay un número de personas alfabetizadas muy grande, pero es resultado de las teorías, de la política educativa de ese momento, pero además de una teoría educativa basada en las ideas de Vasconcelos y en las ideas públicas que hay en la educación en aquel momento. De hecho, si ustedes revisan las ideas de Vasconcelos, por ejemplo, en un texto que se llama La Pedagogía Estructurativa, lo que hace, por ejemplo, Vasconcelos, desde una posición que podríamos decir un poco nacionalista, es criticar los modelos que vienen de Estados Unidos. Por ejemplo, critica la escuela activa de Dewey, cuando en los 80 y en los 90 cambia todo este tipo de cuestiones. Y si ustedes ven en las estadísticas, ya para los 80 ya tenemos un 80% o casi 90, no, como un 80, 88, 87% de la población alfabetizada, pero para los 80 y los 90 va lentamente, muy lentamente, como que se detiene la alfabetización. Y entonces, digamos, en los 80 ya llegan como
87, 88% de alfabetización, y luego de los 80, 90 y 2000 apenas llegamos al 93, 95 y de ahí no pasa. Siempre hay una constante de 4 millones o 5 millones de analfabetas. Lo que nos venden con las teorías de las competencias, de que se puede resolver los problemas, por ejemplo, de analfabetismo, que ese problema está encargada la educación básica, no se resuelve. De hecho, hoy tenemos aproximadamente, oficialmente en el INEGI, aproximadamente unos 4 millones de analfabetas. Pero hay una cosa muy interesante. Para los censos del INEGI de 1980, 90, 2000, 2010 y todo esto, se crea una categoría o un indicador donde los analfabetas, siguiendo los conceptos de la ONU, la UNICEF y otros, los analfabetas son las personas mayores de 15 años que no saben leer y escribir. Antes de los 80, las personas que se clasificaban o se trataban de decir que eran analfabetas, que además el concepto va cambiando, pero no había un concepto que digamos que los conceptos siempre van modificando su contenido, su explicación, pero si nosotros que buscamos comprender el analfabetismo desde 1921 hasta 1980, se dice que la persona que no sabe leer y escribir se va a concebir desde los 6 años. De los 6 en adelante. Para los 80 te dice, no, o sea, los analfabetas mayores de 15. Entonces existe en nuestro país actualmente, actualmente, y es una aproximación con el censo del 2020, que hay más de 1 millón de personas de 6 a 14 años, y eso es un poco más, es que no traje bien la cifra ahorita. Hay más de 1 millón de personas que no saben leer y escribir. Si yo tomo una posición, esas personas también son analfabetas. Entonces, o sea, en total serían como 5 millones. Como 5 millones, o a lo mejor podríamos estar hablando de 6 millones más, oficialmente. Sí, porque hay muchos que no participan en los censos, ¿no? No, también. Es una aproximación. Recordemos que las estadísticas son una aproximación, pero que te hace dudar como de muchas cosas, porque dices, ¿y cómo lo sumo? ¿Cómo no lo sumo? ¿Por qué no se le dice que sea analfabeta, sino que no tiene la actitud para saber leer y escribir? O sea, no tiene la capacidad. Pero ¿qué ocurre si nos ponemos a analizar que un niño de 6 a 14 años sepa leer o no sepa leer? Es muy importante, y más en este momento donde todos los instrumentos están basados en que sepas leer. Un niño de 6 años que no comprenda lo que está haciendo puede ser presa de todo. Se puede perder, pueden abusar de él, porque también la escritura y la lectura te permiten desarrollar un pensamiento analítico, que eso es lo que se les olvida muchas veces a las personas cuando dicen, es que ya sabe utilizar el celular y ahí le mueve. Sí, hace un cierto tipo de lectura, sin embargo, te permite analizar y reflexionar sobre la realidad. Entonces, ¿por qué menciono todo este rodeo de decir tenemos que pensar qué es lo que está pasando? Porque antes de la pandemia, durante la pandemia y hoy que seguimos en la pandemia, yo todavía no pienso que sea algo pospandémico, porque parece un eslogan de bien pospandémico, pero seguimos en el proceso. Yo ayer, una amiga ya va la segunda vez que se contagia de COVID, ¿no? Y que es este contagio, pues que le puede perjudicar, a lo mejor ya no se muere, pero le va a perjudicar en relación a sus defensas en su cuerpo, va a alterar sus diferentes órganos, porque recordemos, alguna otra enfermedad que tenga, porque no tenemos claro cuál es la repercusión del COVID en tu organismo. Entonces decir antes y después, no, yo sigo pensando que es sí, un antes de COVID y todavía un durante el COVID actualmente, porque no estamos todavía
rebasando los efectos que tiene la pandemia del COVID-19. Me parece que durante la pandemia de COVID y antes hay una cuestión muy complicada con los docentes que muchas veces no se observa o no se ve. Se piensa que en la educación los únicos responsables son los educadores, los maestros. Eso no es cierto. Entonces Esa es una falacia. se deslinda de la responsabilidad a padres o a otros adultos que estén involucrados en la educación. Y como otros adultos y otros organismos, otras instituciones. Casi todo este tiempo podríamos estar diciendo que no solamente son los docentes, por ejemplo, están políticamente secretarios de educación, administrativa, didáctica y de planeación. Los maestros, antes del plan de estudios de la educación básica 2022, no se les consideraba como los constructores o diseñadores de los planes y programas, que ahorita vamos sí, ¿no? Y ahora sí, pero ahí hay un gran problema. Pero primero vamos a ubicar ciertos actores. Entonces, secretarios de educación son responsables, planeadores, diseñadores, pedagogos, todo esto son profesionales de distinta índole, son los que hacían los planes y programas y las repercusiones. Copiaban, por ejemplo, métodos didácticos que no han funcionado, porque se nos olvida que ahí hay responsabilidades de otro tipo, entonces que entrarían pedagogos, abogados, licenciados, pero además las cuestiones del poder, los diferentes económico y político, porque aquí entrarían que los que deciden sobre el tipo de educación tiene igual o más responsabilidad los presidentes para llevar a cabo el tipo de educación, pero también senadores y diputados, que en el lobby de la Cámara de Diputados o en el Congreso de la Unión son los que, influidos por otros actores, son los que decidían o deciden cómo se lleva a cabo la educación o el proyecto educativo o el sistema educativo nacional, cuando muchas veces los docentes, pocas veces en realidad hacían lobby. O sea, ellos no tenían repercusiones en las decisiones políticas, aunque sí han participado en diferentes momentos de manifestación para exigir que se les respeten, por ejemplo, sus derechos laborales, ¿no? En las manifestaciones y en la reforma de Enrique Peña Nieto del 2013, 2014 y 15, pues hubo una movilización, pero antes había habido otras movilizaciones, pero hablemos de ese tiempo. Pero ahí hay una cosa muy interesante, porque ahí yo participé. Yo aquí contándoles todo, ¿no? En aquel momento yo participé viendo esta cuestión de decir, los maestros realmente se dan cuenta o están construyendo cuál es el proyecto educativo, didáctico y políticamente. El movimiento magisterial de 2013, 14, 15, 16 contra la reforma de Peña Nieto, lo que los docentes estaban pidiendo es que se les defendiera sus derechos laborales. Y aunque crearon cierto tipo de proyectos muy locales, porque por ejemplo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene proyectos locales en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en otros lugares como 4 o 5, no construyeron un solo proyecto, que eso era lo que también tendrían que haber hecho para decir, gobierno, aquí está mi proyecto, funciona y estas son mis bases filosóficas, epistemológicas, los contenidos, pero además necesitamos que aumente el presupuesto público a la educación y que se valga. O sea, solo estaban negando o negándose a la reforma, pero no estaban dando un plan B. Ese fue su error. Ese fue un error que tuvo. ¿Por qué? Porque después cuando se empieza a negociar, bueno, ya gana, ¿no? No los corren, se quita lo punitivo, porque en aquellos años del 2018 y 2019, cuando ya gana López Obrador, se le dice que la reforma educativa de Enrique Peña Nieto y su proyecto educativo, que además siempre estamos como en un caos los maestros y los docentes de educación básica, porque hay contenidos y libros de la reforma de Peña Nieto, pero también hay contenidos y libros de la reforma de Calderón, pero también hay libros y contenidos de la reforma de Fox. Imagínense que en la educación primaria hay todos esos libros. Entonces los maestros a veces dicen,
¿qué contenido tomo? O un pedazo de aquí, un pedazo de allá, ¿qué hago? ¿Qué es lo que terminan ¿Qué es haciendo? lo que terminan haciendo? Tratando de decir, algunos con su experiencia lo sistematizan, lo organizan y les sale Pero todo al muy final bien. es el enfoque neoliberal. Pero el enfoque, termina siendo todavía un enfoque neoliberal. ¿Y por qué neoliberal? O sea, en los actores que repercuten directamente en la educación durante la reforma de Peña Nieto y en el gobierno del Miguel de la Madrid, luego de Carlos Salinas de Gortari y luego Cedillo, luego Fox, luego Calderón y todavía Enrique Peña Nieto y hoy Andrés Manuel López Obrador, es una continuidad de lo que podríamos decir que es el neoliberalismo. ¿En qué sentido el neoliberalismo? Primero vamos a digamos rasgos muy generales. El neoliberalismo está en contra de un proyecto de educación pública para las masas, pero aparte de para las masas, un proyecto que sí eduque, porque ahorita tenemos una educación para las masas, pero eso no implica que haya conocimientos y saberes de la misma proporción que los que van a la Salle o los que van a otros sitios, sino nada más están dentro de la educación. Entonces el neoliberalismo busca la calidad. El neoliberalismo lo que va a buscar, primero vamos a pensar que el neoliberalismo es una teoría social, económica, cultural y pedagógica que impulsan los sectores empresariales, pero los grandes sectores, los que tienen el capital, el mayor dinero en el mundo. Rita Segato diría que los dueños del mundo, los dueños del mundo que imponen su visión, que son estos empresarios, que se traduce en cierto tipo de conceptos y de teorías. O sea, el neoliberalismo es la visión de los empresarios que están dentro de este sistema capitalista actual, que ellos son los beneficiarios en la acumulación de la riqueza o de los capitales. ¿Qué tipo de capitales? Capital económico, dinero, capital cultural, símbolos, creencias, el tipo de capital simbólico, a veces hasta dirían otros como un capital sexual o erótico. O sea, quien tenga cierto tipo de cuestiones económicas, sociales, culturales, simbólicas, credenciales, pero que además también sea guapo, atractivo, blanco, alto, va a ser beneficiado en este mundo. Entonces, el neoliberalismo podríamos considerar que es una teoría en relación a los beneficios o a lo que impulsa estos grupos empresariales. Estos grandes grupos. Dentro de esos grandes grupos empresariales, entonces nos vamos a encontrar al Carlos Slim, al cuate de Andrés Bezos. ¿Quién? Jeff Bezos. Ajá. Luego está Salinas Pliego. Y así en México, y por eso digo que durante los 80, desde el 82 hasta ahorita, sigue la continuación, es que a ellos sí se les pela. Bueno, se les toma en cuenta, se les va a tomar en cuenta para conducir o dirigir hacia dónde va a ir la educación. Claro, esta visión del mundo, esta teoría económica, social, cultural y pedagógica crea sus propios conceptos, crea sus propias categorías. ¿Entre cuáles conceptos está? Capital humano, calidad, eficiencia, eficacia, competencia, calidad total y además una cuestión que es muy importante para nosotros, donde se construyen las subjetividades, esas subjetividades neoliberales, o sea, esas subjetividades, es decir, una persona va a ser empresario de sí mismo. ¿Suena de por qué hablamos de que el neoliberalismo es la representación o la visión del mundo de estos grandes empresarios en términos económicos, sociales y culturales que están dentro de este capitalismo actual? En algún otro momento les podríamos haber llamado burgueses, ¿no? En el siglo XIX se les llamaba burguesía. Ahora más bien ha cambiado ese concepto de burguesía para hablarles que es
el empresariado, ¿no? Y entonces en ese sentido podríamos estar viendo que el neoliberalismo entonces crea sus propios conceptos, categorías, y que también se vincula con otro tipo de cuestiones filosóficas como la posmodernidad, donde se relaciona a que es la única salida. Una idea, un eslogan del neoliberalismo es: no hay alternativa. Eso lo presentaba Margaret Thatcher en Inglaterra, se impulsaba en el gobierno de Chile con Allende, cuando tiran a Allende por Pinochet en los 70, y que eso es lo que se va a reproducir en todo el sistema educativo nacional, que es un ataque a la educación pública. Si nosotros vamos comparando la educación pública aquí en México en los 30, 40, 70, 80, y en la educación pública no, a los sectores públicos, porque entran procesos de privatización. En México, hasta los refrescos antes del 82 eran una empresa del Estado. Entonces, las empresas del Estado eran también las que daban cierto tipo de empleo. Eso no implica que durante estos años priistas de los 30, 40, 90, 70, 80 no hubiera contradicciones, y contradicciones tan fuertes que aquí en México hubo un movimiento en el 68 de estudiantes. Pero ese movimiento estudiantil del 68 también hizo que la universidad cambiara. Aumentaron las universidades. Un resultado de las universidades de lo que pasó en el 68 fue la fundación de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y varias cuestiones así. Algunos podrían decir que también se abrieron universidades autónomas en los estados de la República Mexicana. O sea, fue resultado de ese movimiento frente al cuestionamiento y a la oligarquía, estos empresarios que tenían también mucho poder. Sin embargo, ahora ya para los 80 se piensa en términos globales. O sea, tenemos más intercambio con Estados Unidos, con Europa, etcétera. Creo que en enero sacó Forbes, en diciembre, los más ricos de México, que son 38 ricos, pero además sacó un dato muy interesante, que durante la pandemia de esos 38 ricos se volvieron más ricos la mitad de ellos. Sí. Entonces, esa es una de las pruebas de que hay una continuidad del neoliberalismo por sus propias revistas y espacios, porque además parecería que te debes de enorgullecer. O sea, la visión de este neoliberalismo implica que tú te debes de sentir orgulloso de esas personas que son los empresarios. Entonces, ¿por qué es parte esta cuestión de que los empresarios sigue dominando esa visión neoliberal? Porque siguen habiendo las ideas que fundamentan. Se sigue alimentando. Aunque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió la idea de calidad por la de excelencia. Y ahora hablamos hasta de comunidad. Entonces, justamente eso es lo que te iba a preguntar. ¿Realmente este plan de estudios sí rompe o sí se contrapone contra el neoliberalismo? ¿O le sigue dando continuidad a final de cuentas? Qué buena pregunta. Lo que va a ocurrir es que el plan de estudios va a retomar ciertas posiciones, teorías, ideas de ciertos grupos que estaban en contra del neoliberalismo, entre comillas. Porque, no entre comillas, se supone que sí, pero a veces uno ya lo empieza a dudar. ¿Por qué? Porque aquí se van a retomar posiciones teóricas, filosóficas y de ciertos proyectos que se venían haciendo tanto dentro de los que apoyaban a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como otros sectores de la vida académica universitaria que impulsan ideas que van fuera del discurso neoliberal. Entonces, el plan de estudios podríamos pensar que está fuera de las ideas neoliberales, y es así como se vende, podríamos pensarlo. Pero, por un lado, este plan de estudios tiene un enfoque que tiene en el centro, según ellos, los que escribieron, ya haya sido quien lo haya escrito, y además bajo la política que se busca, de que
tiene que ponerse en el centro a la comunidad. Tiene que haber, que la dignidad es muy importante, y entonces van a empezar a aparecer conceptos e ideas de lo que impulsaban maestros que estaban en contra de la reforma de a Enrique Peña Nieto, como interculturalidad crítica, la comunidad en el centro, el pensamiento crítico, y parecería como derechos humanos, el derecho humano a la educación. Parecería que todo es muy fuera del neoliberalismo, parecería. Y que es un avance, de cierta forma, para que se discuta, y entonces parece el documento muy erudito y que ha avanzado en relación a la educación. Y quizás sí, en la situación de que estamos discutiendo que la poscolonialidad, decolonialidad, pero hay una cosa muy interesante. No aparece en las referencias bibliográficas y en el marco teórico a los pensadores que en la época de los 90 o en el 2000, tanto pensadores como pensadoras de una forma más fuerte, que han desarrollado una posición más interesante o más fuerte en relación a la cuestión del problema del colonialismo, como Pablo González Casanova, que habla desde los 60 del problema del colonialismo interno, o en relación a los conocimientos de los pueblos originarios como filosofías. Desde México se ha impulsado desde hace varias décadas, desde los 90, con el movimiento zapatista de liberación nacional. Hay intelectuales que han reflexionado sobre las filosofías de los pueblos, que tendría que ser la base teórica y filosófica desde mi punto de vista, porque estamos en México. ¿Por qué no hay autores y autoras mexicanas si no sigue habiendo una visión un poco todavía eurocéntrica en los planes y programas de estudio? Epistemológicamente me parecería que está reducido a citar autores, o ya sean argentinos o ya sean españoles, sobre el problema de la colonialidad. No es que uno diga a fuerzas tiene que aparecer por ejemplo, ¿quién podría ser? Rosario Castellanos, que a mí me parecería que sí sería importante que en una propuesta de educación se retomara la tradición filosófica y pedagógica mexicana, que además estuvo funcionando, que por eso les decía hace un rato de que estuvo funcionando de 1921 hasta los 80 con esas ideas, con todas las contradicciones que puedan tener Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos, la escuela socialista y todos los proyectos de las misiones culturales, hicieron que aumentara la población y se alfabetizara. De hecho, ustedes pueden preguntarle todavía a sus abuelos o bisabuelos, y algunos solamente fueron un año a la escuela, el primero de primaria, y saben a veces leer mejor que el que ahorita va en tercero de secundaria. ¿Eso no les parece raro o extraño? Sí, bastante. O sea, decir, es que ahora sí somos especialistas en la investigación educativa, pero lo que necesitamos son pruebas, casi como los abogados. Usted demuéstrame que eso que usted dice sí funciona para la población, porque aquellos sí con pruebas mostraban a la población que sí funcionaba lo que estaban aplicando. Aquí tenemos una población de que cada día hay más jóvenes y niños en la educación primaria y no saben leer y escribir. Pero todavía sigue, o sea, por ejemplo, el Ceneval sigue contratando un montón de personas. El Ceneval surge Exacto. como representante de toda esta visión neoliberal, donde se dice que ellos son los especialistas, que son los especialistas a evaluar, y además le quitaron no solamente el Ceneval, sino en general la teoría educativa un poco neoliberal, ¿vale? Pero una teoría neoliberal donde descalifica al docente. Durante el proyecto postrevolucionario, aunque no le pagaban bien, nunca, los maestros siempre hemos sido muy maltratados y nunca nos pagan, pero por lo menos te ven como alguien valioso. La visión de José Vasconcelos era ver como un actor fundamental al maestro.
y entonces se le da cierto tipo de prestigio. Con Jaime Torres Bodet se crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que luego se arrepiente al final porque dice estos están haciendo muchos problemas políticos. Sin embargo, luego se convierte en un actor fundamental en los 60, 70, y al mismo tiempo reconoce que no solamente a los maestros hay que exigirles que enseñen, sino hay que darles condiciones para que ellos puedan enseñar sin preocupación y además que tengan una cierta formación y capacitación. Por ejemplo, ustedes ven los textos de Jaime Torres Bodet, que es ¿cómo se puede decir? Un poeta, alguien muy erudito y que constantemente está enseñando al otro este conocimiento que él estaba dando. O sea, sí se la creía como soy erudito, soy un representante ante la ONU, soy muchas cosas y al mismo tiempo compartiendo. Entonces, el proyecto que tenemos como neoliberal, por una parte, entonces, epistemológicamente, que es la propuesta que digo, sí puede estar fuera del plan, un poco del neoliberalismo, porque no toma sus mismos autores. Sin embargo, dices, pero ¿por qué si estamos hablando de colonialismo no tomas autores y autoras de aquí mexicanos para hablar del problema del colonialismo? Aunque a lo mejor hayan vivido en Europa, pero que ellos han investigado esta realidad. O para mí, por ejemplo, se tendría que tomar como base para una educación que no sea colonial las filosofías de los pueblos originarios. Es que no todos somos originarios. No, yo no te estoy diciendo que seamos indígenas. Lo que estoy diciendo es que esos conceptos o esas categorías te sacan desde esa mirada. Desde esa mirada, de ese discurso colonial, porque si no, el español sigue viendo las cosas como español y el argentino se sigue viendo que bajó de los barcos con los ratones, que seguramente había muchos ratones en los barcos que venían, sí. Y no se sienten desde esa perspectiva que no son completamente americanos, porque ellos bajaron de los barcos. Claro, esos que bajaron de los barcos tuvieron relaciones sexuales y se reprodujeron con población indígena de aquí, y siempre van a tener la marca de que no son blancos porque ya pisaron la tierra de aquí. Y entonces la historia la siguen contando los vencedores. La siguen contando esos vencedores, y entonces dice, bueno, para una propuesta de la comunidad, pues por lo menos cita a quien ha trabajado a la comunidad, o por lo menos la comunidad que no solamente se aduce, porque sí, Dussel es muy importante, pero no es el único. O sea, hay otros que además han construido proyectos educativos, como González Casanova, o otros importantes también en Latinoamérica, como puede ser Darcy Rivero, o en México Carlos Lenkerdorf, que trabajó la cuestión de la filosofía Tojo-Laval, que no aparecen. Es que ellos no saben de lectoescritura y bueno, por ejemplo, en el caso de Carlos Lenkerdorf y de Gudrun Lenkerdorf, que fueron alemanes, pero que Gudrun no ha fallecido, ellos se fueron a la comunidad, alfabetizaron la comunidad, además aprendieron la lengua y desarrollaron una filosofía, diccionarios, gramáticas para enseñar a las otras personas, pero eso surgió desde aquí. Entonces, desde aquí, claro que tenemos discursos que no tienen que ser automáticamente ni los de la interculturalidad crítica, que además parecería que cuando hablamos de interculturalidad crítica es nada más que los que ya son blanqueados de cierta manera, o los señores, ahora ya consideran que es importante hablar de estos conocimientos, pero lo que dices, que hablen o participen las personas. Bueno, y para finalizar, se ha criticado mucho este plan, incluso desde antes de que saliera, de que iba a estar muy cargado ideológicamente, ¿no? Justo lo que mencionas ahorita, los autores y todo eso. Pero como mencionabas al inicio, también tiene sus partes positivas. Entonces, ¿qué dos cosas mencionarías? Dos cosas buenas de este plan y dos cosas malas. Bueno, no sé si pueda mencionar las malas, porque todavía me faltan las otras más malas. Para llevar a cabo lo del plan de estudios de la educación básica del 2022, se supone que es toda una posición, o podríamos decir nuestro
como nuestro marco teórico de cómo tiene que ser la educación, pero no están los planes y programas. O sea, si ustedes ven el documento, dices, ¿dónde están los planes y programas? Sí, de hecho yo lo revisé. Y no están los planes y programas, y entonces te dicen, es que ahora sí vamos a tomar en cuenta al maestro, que los maestros sean aquellos actores fundamentales para que hagan los planes y programas de estudio, comprendan esa lógica. ¿Ok? Y se supone que esto lo sacaron entre 2.500 maestros, algo así, ¿no? Una cantidad. Pues sí, pero cuando uno ve el documento queda de ver, pero mucho, porque hay varias cosas muy interesantes. Ok, yo me admito como actor, yo participé con la CENTE, los maestros de la CENTE también. Sin embargo, varias de estas cuestiones que aparecen aquí, eran en Michoacán. Había un proyecto que es el Educador Popular y el PDCEM, que es parecido a la copia de lo que aquí meten. Entonces ese programa de Michoacán de la sección 18, que además fue retomado porque en la CENTE de Michoacán se dividieron y hubo otro grupo que fue el que dio esa base teórica, de cierta forma, este documento al gobierno, y son los que están llevando a cabo hasta los cursos de capacitación, porque dijeron, bueno, mira, haz lo que yo estoy diciendo, y entonces los ejes formativos y todo esto. Entonces ahí hay una cosa como muy interesante, la relación política. Pero lo que les decía, que lo peor es, no hay planes y programas, pero se dice que los maestros tienen que hacer los planes y programas, tienen que diseñar, tienen que planear, tienen que investigar, tienen que gestionar. Si nosotros comparamos todas esas funciones y trabajos frente a lo que es una sobreexplotación económica, laboral, que por lo menos tendría que contratarse a más profesores, mientras unos están en la docencia, otros tendrían que estar investigando, y otros que están investigando tendrían que gestionar. Otros tendrían que gestionar. Entonces, por ejemplo, en la universidad, para que observen, en la universidad hay unos que se les paga como docentes, por ejemplo a mí, otros como investigadores, y la investigación es pagada carísimo. Si no, pregunten a los investigadores de aquí. Sí, ya lo he visto. Ya hay una parte administrativa, los que gestionan. Son 3 trabajos diferentes que se les quiere poner a las maestras y a los maestros, y las maestras y los maestros hasta este momento no han dicho mucho en relación a esa sobreexplotación. Se sienten casi como todo lo puedo hacer en beneficio de las niñas y niños, que dices, ¿qué está pasando? Porque y además ya están acostumbrados, tal vez, ¿no? Como que siempre se les explote. A los que se les explote y que se les maltrate. Y eso, como pedagogos, yo creo que lo tenemos que cambiar. Si en dado caso nosotros como pedagogos participamos en que el sistema educativo se debilitara a partir de los 80, que además es cuando entra muy la moda de la investigación educativa en México, con Pablo Latapit o Silvia Smelkis, o otros que son parte del grupo de Pablo Latapit, pues deja mucho que desear lo que impulsaron ellos, porque de los 80 para acá es cuando se ve más claramente que estos logros que se dieron en los 40, en los 50, en los 80, lo echan para atrás este grupo de investigadores y de constructores de teoría educativa y pedagógica, que siempre están primero pidiéndole permiso al extranjero y al exterior antes de construir soluciones que sean viables para resolver nuestros problemas mexicanos. Exacto, es una lástima. Y entonces, ¿cosas positivas? 2 cosas positivas. Yo creo que unas cosas positivas es que entra ya la discusión sobre la cuestión de que se tiene que debatir en relación a los términos de colonización, descolonización. O sea, ya lo cuestionas. Ya lo cuestionas, ya se vuelve como parte, pero aquí hay una exigencia muy importante. La parte positiva es que si los maestros lo saben leer, se tendría que pedir capacitación.
capacitación para llevar a cabo el programa, pero no una capacitación de decir, mira, ya lo leíste, ay, qué bueno, es que tomó una maestría, un doctorado, patito, que además muchos maestros hacen eso, en vez de ponerse a estudiar y escribir, más bien solamente repiten lo que el gobierno quiere decir, pero podría haber una pura burocracia de papelitos, puntitis, pero cuando pones a un maestro a decir, a ver, vamos a ver cuestiones sobre la cultura, la interculturalidad, el género, siguen siendo igual de machistas y patriarcales como lo eran antes, porque lo único que cambian es el nombre de las cosas, pero el contenido sigue siendo el mismo. Entonces, y eurocentristas. Y tiene la posibilidad de eso. Una cuestión interesante es que el gobierno se vio obligado, por lo que pasó con el movimiento feminista de antes de la pandemia, 2017, 18, 19, a incorporar los contenidos de género. Y no fue porque ellos querían, sino porque no les quedó de otra. Entonces ahí se ven reflejados. Pero es otra cosa positiva. Es otra cosa positiva que puede haber más, pero hay más. Entonces este sentido de decir, vamos a tomar en cuenta porque, es que sí escuchamos, hay que tratar de recordar cuál era la situación y la relación del gobierno de López Obrador con las feministas. Además, cuando vio que el movimiento feminista no se reducía y seguía organizado, fue cuando hubo otro tipo de política para, en vez de excluirlas, las empezó a tomar en cuenta. Y fue uno de los ejes discursivamente del gobierno, porque las muertes y los feminicidios siguen igual, el maltrato sigue igual. Pero fue porque se percató de la fuerza que ese movimiento implica actualmente. Sí. ¿Qué otra cosa yo veo como positivo? Los ejes problemáticos, pero estos ejes problemáticos implican que necesita otro tipo de formación el maestro. El maestro no se puede quedar a lo mejor entonces en la idea si esto, aparte, se metió una cuestión de una asociación civil. A los maestros no los tomaron mucho en cuenta los que estaban en contra de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pero una asociación civil de estas privadas y empresariales que no me acuerdo, metió un recurso jurídico para que se detuviera la capacitación en este plan y programa de estudios, que sí se hizo caso y entonces creo que es un amparo. Se metió un amparo y está amparado y no tenía por qué seguir el gobierno hasta que se decidiera jurídicamente esto. Pero bueno, no. Al inicio de este semestre, los maestros están haciendo lo que pueden con este documento que para muchos de ellos no lo pueden leer. Porque para leer lo que se dice en este programa sí necesitas una formación, por ejemplo, como pedagogo. En el nivel universitario, de discusiones filosóficas, de discusiones de género. Entonces, sí se aumentan los debates y lo que aparece ahí es, entre comillas, de las discusiones más avanzadas. Sin embargo, quien está leyendo este documento no lo comprende. ¿Qué sería lo positivo? Que se le dé educación e información al profesor para que lo entienda, pero también lo positivo es que ojalá y viera que se tienen que organizar para seguir pidiendo que se aumente el Producto Interno Bruto y que le aumenten el sueldo al docente, porque si no hay más maestros no se va a poder llevar esta propuesta, porque esta propuesta necesita más maestros y más maestras para poder llevar los procesos de investigación, de gestión y de docencia. Un solo maestro solamente va a ser retórica estarlo llevando a cabo. Exacto, perfecto. Y eso fue una conclusión fabulosa. Muchas gracias, José, por tu tiempo y espero que más adelante puedas acompañarnos en otros podcasts con otros temas. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Hay algo final que quieras decir? Creo que los pedagogos, maestros, educadores, padres de familia, tenemos que leer un poco los documentos y no quedarnos con lo que dice el gobierno o el Estado, aunque sea de izquierda. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que escucharon este podcast. Los invito a suscribirse y a comentar qué les pareció esta discusión y de qué otros temas les gustaría que habláramos en los podcasts. Gracias a todos y hasta luego.